Pues muy bien, hoy retomaremos esa sección de clasificadores. Habíamos hablado de Bagging, hoy pretendíamos hablar de Boston y más adelante estaremos en el siguiente encuentro hablando de staking. ¿De acuerdo? Eh, Hoy tenía pensado ver un poco los archivos también en Python, pero presumo que el tiempo no dará, por lo cual lo podemos, para no ponerle prisa a este asunto, quizás si no tenemos dos actividades, ¿no? Recordemos nuevamente qué cosa es Ensemble. Bueno, esta imagen es bastante gráfica en cuanto a este problema. Por favor, me confirman que tenemos audio y video. Veo que fluctuó el internet acá. Sí, acá también está intermitente, Sí, pero profe. pero Muy sí, bien, se ve bien, todo correcto. no me Perfecto. olvides. Recuerden no entrar en pánico. Si perdemos señal, no entrar en pánico, se reconecta el sistema y continúa. Pues muchas gracias a todos los que me respondieron también por el chat. De lo que es un ensemble. La fuerza está en el grupo, bien, en la combinación de pececillos más pequeños, más débiles, que pueden espantar a un depredador. Es el principio del cardumen de peces, ¿no? Pues ese ensemble lo pudiéramos, ya le dimos nombre, lo pudiéramos encontrar como bagging, busting o staking. En el caso de bagging, ya sabíamos que eran combinaciones de algoritmos en paralelo. El busting es un procedimiento de mejora. Si lo pudiéramos ejemplificar como una mejora consecutiva de los procedimientos, y aquí yo les muestro una imagen bien representativa donde tenemos una persona jugando golf, no logra llegar al hoyo con su primer golpe, y a partir de ir calculando, eh, a partir de su experiencia, ir calculando la fuerza del golpe y el error respecto al hoyo, pues se comienza a acercar paulatinamente, perdón, a el hoyo. ¿De acuerdo? Pues aquí entonces estamos trabajando de manera secuencial, disminuyendo nuestro error respecto a el punto final o al objetivo que tiene el algoritmo. Pues este mismo principio es el que siguen todos los esquemas del tipo Boston. Uno de los primeros, digamos que el origen de este enfoque se ubica en el impulso del gradiente o el gradiente mejorado. Es decir, es un procedimiento que bajo el principio de mejorar con la experiencia se puede considerar como un algoritmo de refuerzo. Fíjense que no es un aprendizaje por refuerzo, sino un algoritmo de refuerzo que refuerza las decisiones que van tomando consecutivamente los modelos internos y que va adicionando etapas, es decir, va adicionando predictores. El caso del Gradient Ghosting, pues el primer predictor no se entrena, él simplemente devuelve la media de la columna y permite calcular un residuo. Luego el segundo predictor se entrena y así sucesivamente va reduciendo los errores. Bien, es el mismo principio de esa gráfica que hemos visto con el jugador de golf. Ahora, ¿qué diferencia o cuál es una característica fundamental? Pues que sigue la caída del gradiente. Es decir, para llegar a un mínimo, pues simplemente tenemos que, pensemos que estamos con una venda en los ojos y que estamos en una montaña. Y nosotros que queremos llegar al mínimo, pues el mínimo es el suelo, ¿no? Pues simplemente si nosotros encontramos una montaña y vamos pasando las manos y encontramos una ladera que desciende, pues podemos suponer que podríamos llegar a un terreno más bajo, a un mínimo que puede ser local o puede ser global. Pues ese mismo principio es el que sigue el gradiente Boston, solo que va acelerando cada una de las etapas iterativamente. Eh, Visto de esa manera, pues los enfoques Boston
comienzan a evoluir hasta en 1995 presentarse lo que se conoce como Adam Boss. Adam Boss ya es un esquema Boston para clasificación y regresión que no involucra el uso de muestreo y que permite utilizar. Sí, estoy compartiendo pantalla. ¿Lo ven, Sí, sí, Jaime? se ve. Sí, se ve bien. Pronto el internet del compañero o la compañera. Ah, perfecto, gracias. Jaime, intente salir o reiniciar salir un momento de la conferencia, volver a entrar y quizás pueda solucionarse. Revisar también el internet. Es algo que nos juega en contra siempre. Bueno, Confirmo que está saliendo una pantalla que dice Enfoques Boston y Ada Voz. excelente, excelente. Muchas gracias. Pues, como les comentaba, en la ambos, bueno, nos permite entonces, a partir de la combinación secuencial de clasificadores o regresores, utilizar el peso de ese error secuencial para poder ir mejorando el desempeño de los clasificadores con un esquema secuencial. Bien, veamos un ejemplo muy simple, ¿no? El típico ambos, pero con árboles de decisión, donde cada árbol va trabajando sobre el error del árbol anterior. Bien, cuando trabajamos un problema de clasificación, ambos utiliza un voto mayoritario a la salida, ¿sí? Va obteniendo la salida secuencial de cada uno de estos, donde segmenta las regiones y cuando eh, trabaja sobre predicción, bueno, utiliza, como ya sabemos, la media ponderada. Sin entrar en muchos detalles, en cada segmento les estaré dejando un breve código, por lo general enfocado en regresión, porque estamos hablando de clasificación para que no olvidemos que también tiene un enfoque dirigido a regresión. Intentemos buscar una manera intuitiva de entender cómo funcionan ambos. Imaginemos que hay un profesor que es bien estricto y los alumnos son las muestras que recibe este profesor, las cuales al inicio de la corrección son todas igualmente importantes. Sí, los exámenes, por decirlo, o los estudiantes tienen la misma importancia para el profesor cuando comienza a calificar. Sin embargo, una vez que el profesor comienza a calificar o a corregir los exámenes, iterativamente, uno detrás del otro, comienza a detectar algunos estudiantes con errores significativos. El modelo identifica cuáles son los errores más importantes y aumenta el peso de esa muestra. Digamos que en la siguiente actividad, ese profesor se enfoca en los estudiantes que tuvieron la mayor cantidad de error para que ellos corrijan mediante aprendizaje esos errores que han tenido. Bien, es decir, en la siguiente iteración, las muestras que tuvieron errores tienen mayor probabilidad de influir en el comportamiento del algoritmo. Es como concentrarnos en lo que se hizo mal. El segundo paso que hace el algoritmo ambos es sigue evaluando iterativamente. Y cuando detecta que hay una muestra que ha sido nuevamente mal clasificada, es decir, un error elevado para la misma muestra, disculpen, pues incrementa mucho más el peso. Pensemos que es un estudiante que el segundo examen ha fallado nuevamente. Entonces, la atención del estudiante sobre ese estudiante se incrementa. ¿De acuerdo? Sucede que ahora pues Sandra, este es un proceso iterativo, es decir, estoy tratando, aparentemente en mi explicación surge memoria, pero es un proceso en la iteración. Recuérdense que aquí las muestras van pasando por los clasificadores y sucede internamente dentro del clasificador. Un poco para que se ubiquen dentro de una aplicación más real. Bien, en esta segunda etapa
el clasificador, el profe ha determinado que ciertos estudiantes han suspendido por segunda vez el examen. Por tanto, su clase ha centrado puramente en que dichos estudiantes aprendan la lección. Bien, hasta que el profesor no se sienta satisfecho, pues esa clase irá en función de esos estudiantes. Algo así sucede con el Adams. Pero ese tipo de procedimiento tiene un riesgo. ¿Qué sucede si esos datos, esas muestras que constantemente son evaluadas con error, ¿bien? Proceden de datos ruidosos, pues nuestro clasificador fallará en ese sentido. Es decir, aquí una pequeña frase. En ambos el modelo empieza a obsesionarse con pocos ejemplos, son ejemplos que han sido mal clasificados, y si esos ejemplos son ruido, pues no funciona el ambos, va a estar fallando constantemente. Además de ambos, tenemos el XGBoost o Extreme Gradient Boosting, el cual es también un algoritmo de aprendizaje automático de refuerzo y no un enfoque de aprendizaje por refuerzo. Son dos cosas diferentes. Que utiliza una forma regularizada de el impulso del gradiente. Es decir, es un algoritmo pensado para que sea más rápido que ambos, que funcionan muy bien para características numéricas y categóricas, pero que para hacerlo tiene que incluir aspectos de regularización. Es decir, el principio de operación es que construye muchos árboles donde cada uno se dedica a corregir los errores del anterior. Ese es el principio del Boosting, mismo principio que tienen a ambos, y el impulso del gradiente. Pero XGBoost, pues durante el entrenamiento se pregunta si logra reducir el error cuando tiene esos árboles. Y cuando hace un cambio en la construcción del árbol, si eso implica reducir o no el error. Si el error se reduce, pues se crea una rama. Y si no, se mantiene como tal. Es decir, no hay cambio en la construcción interna del árbol de decisión. ¿De acuerdo? Xbox está enfocado, es decir, a diferencia de ambos, está enfocado en árboles de decisión puramente. Habíamos hablado en ambos, en el encuentro anterior, habíamos utilizado un Ivy By y habíamos construido un Boosting basado en Ivy. Pero XGBoost es un algoritmo enfocado solo en árbol de decisión. El principio de operación de XGBoost es muy similar a lo que se conoce en matemática numérica o optimización de métodos como Newton-Raphson, el método de Newton-Raphson, donde se selecciona, se evalúa la raíz, el intervalo en que se encuentra el mínimo a partir de dos raíces, construyendo la tangente a la curva. Bien, y ese intervalo está en función si se reduce o no el error estimado por el método. Bien, es el mismo principio de operación de XGBoost. Características específicas de este algoritmo es bueno, que controla el sobreajuste al penalizar arbos complejos. Esto se refiere, no voy a complejizar, no voy a aumentar el tamaño de mi árbol si no hay una reducción del error en cada una de esas etapas. No se centra en esos datos ruidosos o pequeños grupos de error de datos que implican un error de clasificación e implementa una etapa de regularización. Si pensemos la regularización como los frenos del algoritmo, bien, que nos permite evaluar qué tan complejo va a ser un árbol, es decir, ajustar, la palabra es ajustar, no evaluar, ajustar qué tan complejo va a ser un árbol, si en verdad necesito más características, si necesito dividir en hojas, en ramas, si los datos son suficientes o no, es decir, la regularización me permite trabajar sobre esas características internamente dentro del algoritmo. Bueno, y aquí tienen una serie de parámetros relacionados a esos aspectos. Por otro lado, si hablamos comparativamente, mm, la verdad es que tanto
ambos, como XGBox, son algoritmos que pueden ser potentes para aplicaciones de Machine Learning. Por ejemplo, el primero, XGBox, muy bienvenido cuando cuando los datos son una gran base de información, es decir, tenemos grandes volúmenes de datos, tenemos muchas características en esa base de datos y necesitamos velocidad y escalabilidad de nuestro algoritmo, es decir, nuestra aplicación. Desde mi experiencia, funciona muy bien para datos económicos. Si pensemos que estamos haciendo un proceso de detección de fraude, donde tenemos millones de transacciones y podemos aquí utilizar XGBox para procesar esa cantidad de datos, ajustando los hiperparámetros correctamente, y nos puede ayudar a obtener resultados en un tiempo relativamente pequeño, ¿no? Por otro lado, ambos mucho más útil cuando necesitamos interpretabilidad como prioridad. Es un método más simple, eh, que sabemos, tenemos que conocer sus debilidades para utilizarlo eh, eficientemente, pero que nos puede ser muy útil cuando el conjunto de datos es pequeño y cuando hay en ese conjunto de datos pequeños ciertos niveles bajos de ruido. Cuando el ruido ya se eleva, cuando hay mucha variación, no es conveniente utilizar a ambos por este mismo proceso interno de poderse fijar demasiado en datos, en los errores que implican los datos ruidosos. Bien, en cuanto a aplicación, mi experiencia me ha llevado a utilizar a ambos, sobre todo en datos médicos. No, no pensándolo como ruidoso, sino como que tienen variaciones frecuentes. Bien. Por otro lado, bueno, desde el punto de vista comparativo, XGBoss, bueno, utiliza una regresión avanzada. Ambos utiliza predictores débiles, más débiles en su construcción. Aquí estamos utilizando la palabra predictores en los dos sentidos, puede ser de regresión o de clasificación. Ambos también puede tener un enfoque de regresión. Los árboles internos también se pueden utilizar para regresión, por tanto es posible. XGBoost tiene la posibilidad de utilizar GPU, lo cual es muy conveniente para paralizar, ganar en velocidad, mucho más lento con ambos. Allí GPU no aporta tanto, se ve como un proceso integral. XGBoost maneja datos masivos sin problema, ambos mucho más conveniente para datos, conjunto de datos pequeños. Sin embargo, XGBoost no requiere imputación, es un algoritmo que si nuestro conjunto de datos tiene datos faltantes, pues él puede manejarlo hasta cierto nivel. Bien, aquí recordemos el principio de no free lunch, ningún algoritmo puede ser 100%, suele ser 100% efectivo en todas las aplicaciones y ambos necesariamente requieren preprocesamiento de la imputación de los datos. Y bueno, eh, utilicemos XGBoost cuando necesitamos alta precisión, sabiendo que el costo computacional puede ser más elevado si utilizamos CPU, y ambos para problemas más simples donde la interpretabilidad tiene un alto valor para el operador. ¿De acuerdo? Estos son dos algoritmos bien utilizados para poderlos aplicar. Bueno, hay que hablar de sintonía de los algoritmos, de los hiperparámetros. En mi experiencia, dentro de todos esos hiperparámetros que puede tener el algoritmo, hay para XGBoost tres importantes. El rango de aprendizaje o la tasa de aprendizaje que controla cómo se ajusta el modelo en cada paso, la profundidad de cada árbol, recuérdese que mientras más profundo, menos interpretabilidad del modelo, y bueno, el submuestreo. Este hiperparámetro nos va a ayudar en la generalización del algoritmo. Normalmente cuando convenientemente pudiéramos utilizar este algoritmo combinado con un procedimiento de optimización. Yo suelo utilizar bastante Optuna.
Bien, pero hay otros que pueden aplicar. Vamos a estar hablando de Optuna brevemente en los siguientes encuentros también, pero pueden utilizar otro tipo de biblioteca, ya puede ser de algoritmos genéticos o simplex, otros tipos de procedimientos. En cuanto a ambos, va a ser necesario considerar los predictores base que forman parte del algoritmo. Sí, aquí, si hay algún predictor que no ha sido bien ajustado, probablemente en esa etapa nuestro algoritmo se encasquille, se detenga, no mejore cuando utilizamos el ensemble respecto a los algoritmos base. Por lo general, cuando se utiliza árbol de decisión, comenzar con árboles de profundidad leve dan buenos resultados. Bueno, a partir de ahí, profundidad de uno 2 3 ir probando. Para datos ya más complejos, tenemos un mayor volumen de datos, pues hay que mejorar esa profundidad, como es lógico. Yo suelo comenzar mis experimentos con un número estimador, como vieron en la mayoría de los scripts, número estimador 50, rango de aprendizaje 1, y de ahí, si los resultados no funcionan, pues optimizo los hiperparámetros, al menos doy estos hiperparámetros como punto de partida al algoritmo de optimización y encuentro la mejor combinación. Eh, por otro lado, desafíos que vamos a encontrar. Ya sabemos que son buenos, dónde son buenos, cuál es su principio de operación, que se diferencian, que tienen hiperparámetros, algunos son importantes. Eh, pero vamos a tener desafíos en esas aplicaciones. Por ejemplo, XGBoost se puede sobreajustar para pequeños conjuntos de datos. Pensemos que está pensado para grandes volúmenes, por tanto, con pequeños grupos puede aprender demasiado, no tiene la variedad que necesita para su principio de operación de múltiples árboles. Y si ese conjunto pequeño además es ruidoso, pues eh, se nos dificulta más el desempeño del algoritmo. Aquí la solución hacer énfasis en la regularización interna del modelo, es decir, mejorar los hiperparámetros relacionados a regularización. Para eso tenemos el parámetro lambda y el parámetro alfa del clasificador. Además, XGBoost va a ser, si bien puede ser un poco robusto a datos faltantes, va a ser sensible a conjuntos desequilibrados o desbalanceados. Este algoritmo va a favorecer mucho más la clase mayoritaria, con lo cual debemos hacer, si sabemos que hay un desbalance, tenemos que hacer un reajuste interno en cómo parametrizamos el algoritmo. Y aquí, bueno, le dejo un pequeño segmento de código para que lo puedan ver. El otro lado de la moneda, pues ambos ya sabemos que es sensible al ruido. La manera de enfrentarlo desde el punto de vista práctico puede estar relacionado cuando hablamos quizás de árboles, es en la poda de esas ramas y esas hojas que representan datos ruidosos, nos puede ayudar a, a trabajar en ese sentido, ¿bien? Bueno, y podemos caer con ambos en un reto de convergencia, es decir, dificultades en cuanto a que el algoritmo llegue al mínimo global, es decir, menor error posible en la clasificación. Y esto por lo general está asociado a la construcción del algoritmo. Es decir, nuestro algoritmo de ambos está utilizando el mismo tipo, como vimos cuando hicimos el ejemplo con Naive Bayes y utilizamos el enfoque de ambos, eh, estábamos utilizando el mismo tipo de predictor base. ¿De acuerdo? El ensemble está, la riqueza de los ensembles está en la diversidad de esos clasificadores base y en que las etapas consecutivas, para el caso de Boston, mejoren reduciendo el error. Bien, si uno de esos algoritmos internos, uno de esos pasos escalonados, ha sido subajustado,
pues nunca mejorará iterativamente el error. Bien, es como que la pelota de nuestro jugador de golf, pues se pierda en medio del camino, nunca llegará al final. Quizás alguien se pregunta entonces, ¿cuándo utilizar uno? ¿Cuándo utilizar el otro? Pues pensemos que XGBoost lo vamos a utilizar para grandes volúmenes de datos y ambos lo vamos a utilizar cuando necesitamos mayor simplicidad en nuestro web. Pero en ambos casos hay que tener en cuenta que XGBoost se puede sobreajustar y ambos puede ser sensible al ruido. ¿De acuerdo? La parametrización, el tiempo de entrenamiento frente al computador, ajustando los hiperparámetros, es lo que nos va a permitir encontrar las soluciones a estos problemas y explotar completamente nuestros algoritmos. Además de estos tres grandes enfoques de voz, es decir, gradiente, AMBOS y XGBox, pues hay otros que han surgido eh, en la literatura recientemente. Hablamos de reciente, relativo, ¿no? Pero, y entre ellos tenemos el Category Busting o CatBus, el cual está enfocado puramente o más intuitivamente en variables categóricas a partir de árboles de decisión. Bien, es decir, nos permite construir árboles simétricos que codifican las columnas y nos permite, además, en esa codificación, darle peso a las variables categóricas para poder entonces realizar clasificaciones de datos. Aquí nuevamente les dejo un pequeño ejemplo. Si lo más típico es encontrarlo en clasificación, les dejo un pequeño ejemplo de cómo utilizar el algoritmo Category Busting para regresión. Como es un algoritmo bastante reciente, bueno, muchos casos van a tener que instalar la librería asociada. Ojo en estos segmentos de código. Los segmentos están asociados a regresión para complementar la explicación que se da, que mayormente está enfocada en clasificación. Y la diferencia, como siempre resalto, está en las métricas, no solo en el algoritmo, sino en las métricas que nos devuelve. Por otro lado, también tenemos el Light Gradient Embossing Machine, el cual es una versión más rápida que, que el anterior, que el CAT, y también está enfocada en datos categóricos. ¿Bien? Aquí va a haber un entrenamiento a partir del método conocido como GOS, el cual va a considerar la varianza de todas las muestras calculadas y las organizará en orden descendente. Esto nos va a permitir entonces hacer una ponderación de las muestras que tienen menor varianza dentro del conjunto de datos y acelerar el proceso de clasificación en función de las hojas. Recuerden que las hojas son aquellos elementos de los árboles que están asociados a las clases, ¿de acuerdo? O a la decisión final que se emite. Por último, bueno, una pequeña comparación, eh, un poco no solo de historia, ¿no? En fechas en que surgen o se introducen estos algoritmos, como ven, ambos ya tenemos las aplicaciones de ambos desde 1995 basado en el impulso del gradiente. Hay algunas versiones del gradiente mucho más mejoradas, como gradiente, esta información que les presento, el GBDT, y ya más reciente, bueno, tenemos el Xbox, el Catbox, el Light GBM, y pudiéramos tener muchos más. En realidad, si hacemos una exploración de los algoritmos, vamos a encontrar para cada uno de los que existe un enfoque diferente. Bien, lo importante aquí sería entonces conocer de los básicos qué tipo de variables pueden ser manejadas, si se trata de variables categóricas o variables continuas, si requieren el preprocesamiento previo de los datos, donde puede estar la fortaleza del algoritmo según las características de los datos de entrada, si es un algoritmo que puedo implementar en paralelo en GPU o simplemente tengo que trabajar en CPU y esa velocidad, bueno, me va a ayudar no solo en el procesamiento de mi problema de Machine Learning, sino
también puede ser necesaria para un tipo de aplicación específica. Esta comparación también nos habla de regularización, es decir, dónde se regulariza, dónde no se regulariza. Ya sabemos que desde 1914, bueno, de acá tenemos una familia de algoritmos donde el enfoque cambia puramente para datos categóricos, pero nos permite entonces incorporar la regularización para ese tipo de problemas. La regularización siempre nos va a ser positivo para ganar en poder de generalización y desempeño, ¿no? No siendo así para un esquema convencional de ambos y para el gradiente. El gradiente interno de las redes neuronales, pues aquí sí hay un problema de regularización que explícitamente se construye, ¿no? Todos estos algoritmos, sobre todo cuando están basados en árboles de decisión, como es un análisis de cuáles son las características con mayor importancia dentro de nuestro problema. He visto que ha fluctuado nuevamente el internet. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay algún Profe, video? Sí, profe, profe, sí, estamos. en las Muy bien. diapositivas anteriores te puedes rodar, es que yo vi en todos estos algoritmos que mostraste en el código, pásate a las anteriores donde están mostrando el código ahí, Ajá, correcto. en todos vi que pones en la línea CBR, la que está al final, cbr.fit, Sí. Xtrain y JTrain, pero en los algoritmos de regresión que estábamos viendo en el notebook, decía fit, el método split y ponía conjunto test y conjunto de entrenamiento. Y aquí porque es Xtrain y JTrain. Es simplemente para mostrarle la construcción. Aquí usted va a tener dos etapas. Usted va a construir el clasificador, es decir, ese fit, lo que estás entrenando el clasificador. Y luego usted puede tener un fit donde usted le pasa los datos de validación construido el modelo. Bien, y lo que hace es evaluar el clasificador. Bien, esa etapa bueno, la tiene aquí como predict. Bien, mire, Ah, ok, el test, sí, sí. bien, aquí usted está entrenando su clasificador y aquí está simplemente Es que en el notebook, prediciendo, sí, sí. En prediciendo a el, partir del clasificador que ya entrenó, que es CBR. sí, en el notebook que nos pasaron para la actividad 2 dividían el conjunto de test antes, un bloque antes y el de Sí, prueba. sí, Y sí, ese era sí, el sí, mismo que sí. utilizaban para todos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No hay un error ahí. Es decir, hay que dividir. Es un poco para que ustedes vean que primero la librería particular de este ensemble, que puede ser diferente de lo que ya traemos. Luego, eh, la construcción del regresor. Fíjense, aquí lo que sucede es que yo no he dado un enter, perdonen. Mire el clasificador, es decir, aquí hay dos líneas, está la línea de instalación y luego de la librería y luego la línea donde se importa el cat regression. Luego aquí hay un salto de línea donde se define el clasificador que se va a utilizar, que va a ser, bueno, no es un clasificador, es un regresor, el predictor que se va a utilizar con sus hiperparámetros, ya los ve acá, y luego hay una siguiente línea donde ese predictor se está entrenando con los datos de entrenamiento, que supuestamente previamente usted tiene dividido en entrenamiento, validación y prueba. ¿Qué puede suceder? Que su problema le dé la oportunidad de tener dataset independientes. Entonces usted no tiene que hacer la división en 80 y 20, usted tiene un dataset eh, que pertenece al mismo problema, pero tiene suficientes datos para tener un dataset para entrenar, un dataset para validar, que no es lo usual, ¿bien? Pero puede ser. En ese caso, usted le pasa los datos de entrenamiento, bueno, en cualquiera de los dos casos, ya sea que dividió el dataset de entrenamiento y prueba, o si pone muchos datos, su segmento de datos de entrenamiento y segmento de prueba, entrena, aquí está entrenando en este paso, y posterior a eso usted va a evaluar el predictor. Y aquí hablo de predictor porque es un problema de regresión
lo que está puesto en pantalla, pero puede ser de clasificación. Bien, y por último, usted aquí nuevamente está faltando una línea, si un salto de línea, imprime el resultado a partir de una métrica específica que en este caso, por ser regresión, es R cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Aclarada la duda? Sí, sí, hombre. Muy bien. Profe, Entonces, sí, sí, disculpa, Gloria. quería hacer de pronto ahí un aporte. Entonces yo puedo tener en un modelo el 70, digamos, el 70% de entrenamiento, un 10% de validación y el otro 20% de test Bueno, para los que se números complete no el 100%. cuadran, los números no Ah, cuadran ahí, Gloria. no, no, Mucho, no, entonces, 70 mucho. 70, 30 y 20, sí, no. no, Eh, no, no, el de entrenamiento tiene que ser mayor. sí, el De entrenamiento siempre train, debe ser sí, mayor. Bien, ahí 70. pensé 70, 20 y 10. 70, 20 y 10, ahí sería el 100. Sí, sí puede ser, sí puede ser. Ajá. Porque nunca podemos tener de test un 80%, o sea, no, no No puede. Ahí es tendríamos recomendable, un no es underfitting, recomendable. ahí tendríamos Eh, un subajuste, a ver, o como es. lo que sucede es que si nosotros tenemos un 80% para evaluar y tenemos un 20% para entrenar, pueden ser muy pocos datos. Y Sí, puede son ser que pocos. esos datos, la dinámica de nuestro proceso, y aquí tenemos que pensar en series temporales, ¿eh? Eh, si estamos midiendo la fluctuación del mercado frente a, digamos que el impacto de cierto producto o una decisión política, pues es una serie de tiempo, ¿bien? Y esa serie de tiempo tiene una dinámica. Si nosotros solo tenemos 20 observaciones en el tiempo de esa dinámica, puede ser que el cambio no esté dentro de esas 20% y nuestro sistema no aprende lo que tiene que aprender. Bien, y se sobreajusta o subajusta. Vale, profe, gracias. Muy bien. Pues entonces, como ven, en realidad hemos acabado el tiempo de la clase. Miguel, depende de los datos que estamos utilizando, porque son datos financieros. Sí, exactamente. Depende de la disponibilidad. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra clase, pero como siempre, les invito a todos a hacer uso de los foros, comunicarnos por ahí y hacer una dinámica interesante en ese sentido. Convido a todos a trabajar en entregar a tiempo la actividad número 2 y a preparar la actividad número 3 para sacar de manera satisfactoria las evaluaciones frecuentes de la asignatura. Entonces, muchas gracias por estar hoy presentes y desearles un excelente fin de semana. Pues, profe, Gracias, gracias. profe. Igualmente. Hasta Chao. luego. Nos vemos para la Feliz próxima. tarde. Gracias. Muchas gracias.